Los años de la transición, del debate de si un proceso modélico al papel de Juan Carlos y fueron 7 años cruciales para el futuro del país, desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta la llegada al poder del PSOE liderado por Felipe González en 1982. El canal Max rememora aquellos días decisivos del tránsito de una larga dictadura a una joven y frágil democracia con el estreno este lunes de los años de la transición. Una nueva serie documental de 2 episodios que se completa con reportajes centrados en la mirada de historiadores y periodistas. La legalización del Partido Comunista de España, las elecciones generales de junio de 1977. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los años de la transición recoge en sus 2 episodios de 1 hora de duración todo lo que pasó en aquella época de manera descriptiva pero no simplemente cronológica, sino que se intenta poner en contexto los hechos, avanza Manel Lucas, director del proyecto junto a Luis Carrizo. La parte más de opinión y de análisis queda para los reportajes con la mirada de los historiadores y de los periodistas que lo vivieron en primera persona. Añade en conversación con La Vanguardia. Fueron estos años los más convulsos del siglo XX en España. Claramente fue la época política y social más convulsa desde la guerra civil porque el franquismo, como régimen dictatorial, intentó que las cosas cambiaran lo mínimo posible y de repente se abrió una ventana de oportunidades. Responde Carrizo. Fueron unos años en que no dejaban de pasar cosas en España tanto en el ámbito político, social y cultural y además existía, evidentemente, el peso de la violencia tanto de las extremas derechas como las extremas izquierdas. Carrizo especifica que en la docuserie se ha puesto mucho el acento en cómo incidió toda esa violencia en la toma de decisiones, en las tensiones internas y en la posibilidad que avanzara esa vía democrática. Y está bien, además, que digamos que son años convulsos porque así se desmonta la teoría de un régimen otorgado por las élites del antiguo régimen que de pronto cambian de mentalidad y se convierten en demócratas, añade Lucas. Sobre si fue la transición un proceso tan modélico como se ha afirmado, Lucas responde que le gustaría que, tras ver la serie, quedara la idea de que fue un choque de impotencias en el cual el antiguo régimen no logró imponer un sistema como quería pero las fuerzas plenamente democráticas tampoco lograron llegar hasta donde querían. En ese juego de presiones, unos tuvieron que conceder más de lo que imaginaban y otros tuvieron que resignarse a menos de lo que deseaban. Pero es cierto que si se aprobó una ley de amnistía que permitió salir a la calle a presos políticos, que era lo que más se valoraba en 1977, también es verdad que por la puerta de atrás no se ajustaron cuentas con los torturadores, entre otras figuras negativas del régimen. Esa es la idea subyacente en la serie. Por su parte, Carrizo considera que el calificativo modélico no se ajusta a lo que pasó en España. Más que de un proceso modélico, creo que hay que hablar de un posibilismo que quizás desde el punto de vista actual se puede leer de manera hipercrítica. Nosotros intentamos poner contexto a lo que sucedió. Lo interesante de revisitar la transición es quitarle calificativos y adjetivos grandilocuentes y situarlo en el plano de una realidad que desde nuestros ojos se nos antoja extremadamente compleja. Juan Carlos sí tuvo un papel clave en esos años, aunque todavía existen dudas respecto a su posición en el golpe de Estado del 23F. Como lo aborda la docuserie, se cuenta lo que sabemos hasta ahora, que el rey de alguna manera, conscientemente o inconscientemente, dio alas a una serie de personas que criticaban a Adolfo Suárez y se lo querían cargar. Y entre esas personas había algunas con más convicción democrática y otras con menos. Responde Lucas, quien también destaca, no obstante, la realidad que se vio el 23F y es que Juan Carlos sí salió por televisión y paró el golpe. Lo que pasó en las horas anteriores y si esa convicción la tenía desde el primer momento, nadie puede decirlo a ciencia cierta. En cuanto a su papel en general durante la transición, en la docuserie se afirma que el rey por encima de todo lo que quería era conservar la corona y mantener la monarquía. Y la corona no podría sobrevivir si se ligaba a la dictadura, con lo cual, Juan Carlos sí estaba dispuesto a que hubiera una apertura hacia la democracia aunque ni él ni nadie sabía en qué consistía cuando empezó su reinado.
El rey, como el resto de políticos de la época, se movieron en un terreno desconocido y avanzaron según las circunstancias. Creo que Juan Carlos sí fue pragmático y jugó sus cartas hasta donde pudo, añade Carrizo. Los dos episodios de los años de la transición se completan con reportajes que recogen testimonios de historiadores y periodistas. ¿Hay coincidencia en cómo ven esos años? La visión que tienen los historiadores de la transición es que fue un proceso que nadie sabía cómo acabaría y que terminó aceptablemente para que lo eran esos años en España. Y que fue un choque de impotencias en el que los restos del franquismo tuvieron que aceptar unas cosas que en principio no querían y... Por otro lado, los partidos democráticos, los movimientos sociales y la gente de la calle presionaron para tirar hasta donde pudieron. Responde Lucas. Entre otros historiadores, participan Juan Pablo Fusí, Elena Martínez, Jesús Palacios, Miguel Martorell, Tom Burns, José María Núñez Seixas, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Juan Francisco Fuetes, Ion Becuya, Carme Molinero, Abdón Mateos, Pere Isás, Aránzazu Sarria, Duncan Wheeler, Gurutz Jauregui, José Luis Martín Ramos, Javier Casals y Javier Domenech. En el caso de los periodistas, se recoge el testimonio privilegiado de personas que vivieron esos años desde dentro. La visión de los periodistas es de una incertidumbre que aparece el 20 de noviembre de 1975 y que, a medida que sucedían cosas, unas más previstas que otras, la mayoría de ellos apostaron por saltarse la objetividad periodística y trabajar a favor de la democracia. Participan Juan Luis Cebrián, Manuel Campo Vidal, Natibel Preciado, Pilar Eire, Ladislao Azcona, Margarita Sáenz Díez Trías, María Eugenia Ibáñez y el corresponsal de Times en España durante la transición, William Chislet.